¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y qué gran alegría nuevamente poder volver a estar con ustedes en esta hermosa mañana de lunes, este espacio maravilloso que el Señor nos permite, donde nosotros como padres nos formamos para educar hijos libres y responsables, hijos que quieran ir al cielo, hijos que amen las virtudes. Y hoy que venimos con un tema tan maravilloso que es cómo educar la conciencia en los hijos, esas ganas de nosotros como padres de poder educar hijos buenos, hijos con valores, hijos con principios. Por eso vamos a suplicar al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe en esta mañana, que nos regale todos sus dones, sus carismas y sus gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te queremos dar infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú en esta mañana sobre cada uno de los padres de familia que nos ven. Que seas tu Espíritu Santo de Dios, dándonos todas las gracias actuales y de estado para llevar a cabo esta gran misión. Danos todas las fuerzas que necesitamos como padres para poder educar hijos buenos, hijos libres, hijos responsables. Te queremos suplicar, Santo Espíritu de Dios, que seas tú iluminándonos para que todo lo que hagamos verdaderamente, lo que podamos producir en nuestros hijos, sea el deseo de llegar al cielo. Santísima Virgen María, consagramos esta mañana en tus manos, mamá. Guárdanos en tu corazón, santo e inmaculado. Bendita sea tu pureza y eterna purificación, pues todo en Dios se recrea, en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Bueno, y después de María, nadie como San José. Quiero darle un saludito muy especial a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde la costa, desde el sur del país, desde los llanos orientales, desde la parte del suroccidente también, a todos los que nos ven desde el centro de nuestra patria Colombia. Queremos agradecerles también por sus mensajes, a todos los que nos ven de otras partes del mundo, desde Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde México, desde España, a todos los que nos ven desde Italia, desde Francia, a todos los que nos ven también desde el Perú, desde Argentina, desde Brasil, desde Bolivia. Agradecer a todos sus mensajes que nos dejan. Escríbanos desde donde nos ven. Hoy venimos con un tema muy maravilloso. Y bueno, Katy y Ricardo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias por acompañarnos nuevamente, por estar aquí con nosotros en el programa Tus hijos, tu misión. Y bueno, para no darle más largas a este tema tan importante, en nuestro programa anterior hemos terminado de tratar el libro de la comunicación en la familia, ¿no? Y hablábamos un poquito de lo importante del cuándo de la comunicación con los hijos, y hablábamos de lo importante de aprovechar el ya, el aprovechar el ahora, el aprovechar cada instante. Y ahora vamos a tratar este libro de Educar la conciencia de los hijos, de José Luis Averasturi y Martínez, que es un sacerdote, que es un libro, un tesoro, que verdaderamente sé que nos va a servir mucho, los papás que lo puedan comprar, sé que va a ser una herramienta maravillosa. Y para poder iniciar este tema de educar la conciencia de los hijos, en unos programas anteriores ya habíamos hablado de algunas
encuestas que el padre narra en este libro, pero quisiera leérselas nuevamente rápidamente. Y el padre nos dice que los niños entre 0 y 12 años desde ahora, el 60% perderá la fe, el 70% tendrá experiencias extramatrimoniales, el 35% vivirá en concubinato, el 99% se verán afectados por la pornografía, el 99% serán inducidos en el colegio o en la universidad a tomar alguna droga, el 50% se divorciará antes de los 35 años. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser conscientes que vemos una realidad dura, que vemos una realidad difícil y que nosotros tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando en la educación de nuestros hijos. Uno de los grandes problemas que nosotros pensamos es que nosotros como padres, en el ámbito que nosotros nos movemos, muchas veces pensamos que no vamos a vivir esa realidad. Y hay veces hay algunos programas que nos pueden parecer exagerados. Entonces nos van a decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Eso no me va a pasar a mí. Muchas veces yo estoy con mis hijos todo el tiempo en la casa. Pero es que una mamá o un papá esté todo el tiempo con sus hijos no significa que todo el tiempo lo esté educando. Entonces, lo importante del ser y del estar, lo importante es que yo como padre esté en la casa, pero que también verdaderamente realice mi labor educativa. Uno de los problemas que tenemos también en la educación de los hijos es que muchas veces separamos la parte moral en la educación de nuestros hijos y pensamos que simplemente educar bien a un muchacho es que le vaya bien en el colegio, por ejemplo, o muchas veces pensamos que es suficiente con que un muchacho no se paren los muebles, por ejemplo, y que eso hace parte de la educación de los hijos. Pero que nosotros como padres tenemos que saber que educar a nuestros hijos, educar a una persona, hace parte de educar su parte intelectual, hace parte también de educar su parte física, hace parte también la educación de la moral, de la conciencia, de educar hijos que quieran ser buenos, hijos que no simplemente sean bien educados en la casa, sino hijos que por fuera sean capaces de repudiar el mal, que sean capaces de irse contracorriente, no a lo que el mundo nos quiere llevar, no a lo que el mundo les quiere arrastrar. Entonces, bueno, Katy y Ricardo, ¿qué tal si entramos un poquito más a hondo en este tema tan importante y hablamos un poquito qué es el hombre? Pues vamos a ver, pues, y vamos desarrollando este tema tan importante que tenemos para hoy. ¿Quién como Dios? Claro, Wilder, lo que tú explicabas en este momento y lo que hemos tratado en programas anteriores, por ejemplo, en este tema de la moralidad humana, debemos de nosotros entender que nosotros por naturaleza somos seres morales, ¿no? Como lo es un religioso, ya lo tiene en su naturaleza. Nosotros no podemos olvidar que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y no podemos olvidar que esto es importante. Todos tenemos un alma espiritual, inmortal, y Dios nos la dotó de inteligencia y voluntad, pero a su vez nos dio libertad, ¿no? Nosotros somos dueños de nuestros propios actos, ¿no? Dios te dio a ti, a mí, hijitos, ¿no? Y nos los dio con voluntad, inteligencia, la parte moral. Pero ¿qué pasa? A través de nuestras experiencias, como Dios nos dio esa libertad, ya nosotros nos encargamos de o irnos por el camino correcto o irnos por el camino incorrecto, ¿no? Y lo primero que nosotros como seres humanos, como hombres, debemos de como defender de vivir en esa verdad. Definitivamente la condición del ser humano debe de vivir en la verdad. Si nosotros, sin verdad no se puede obrar rectamente, o sea, nosotros como papás no podemos pretender o como seres humanos educar sin el ejemplo, sin esa verdad. Decía en el libro una frase: el hombre tiene una inequívoca capacidad de reconocer la verdad, que está fundada en la moral. En muchas ocasiones nosotros vamos como justificando ciertos actos y vamos como esa verdad la vamos como sabemos que hay un acto incorrecto y lo vamos como defendiendo, ¿no? Y nosotros no podemos ser rectos y justos si en nuestra vida no lo somos. O sea, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos hablar de justicia si no la tenemos. Y lo más importante es esa gracia
santificante de participar en esa naturaleza, eso nos lo da Dios a través de los sacramentos, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos está todos los sacramentos, nosotros no somos perfectos, pero Dios también nos dio, por ejemplo, la reconciliación, donde nosotros si cometemos un error podemos en esa parte reconciliarnos y no podemos olvidar que nuestra naturaleza está dañada por ese pecado original, ¿no? Y por eso es que pues Dios ahí nos dio el bautismo, porque nos hacemos pues hijitos de Dios y bueno, todo esto nosotros desde el seno del hogar podemos o sea, nuestra misión, Dios nos dio esa misión, que son nuestros hijos, y nosotros debemos de formarlos, y muchas veces no va tanto en las palabras, va en nuestro ejemplo diario, en nuestra vida cotidiana. O sea, de verdad que esa parte moral y humana, que todos la tenemos, absolutamente todos, eso va en nosotros. Sería muy importante en esta parte del tema de la moralidad humana entender de que nosotros, antes de ser padres, somos hijos. Entonces, sí, es muy importante de que nosotros entendamos que nuestros comportamientos como hijos también son dotados con una serie de instrucciones que nos dio Dios al momento de nuestra creación, como nos dio la conciencia de ser libres, la facultad de poder escoger entre un camino del bien o un camino del mal. Los actos son buenos o son malos, tienen unas consecuencias positivas o tienen unas consecuencias negativas. Por eso mismo debemos llevar todas esas acciones que nosotros realizamos, todas las palabras que pronunciamos a diario con nuestros hijos o con nuestro prójimo, debemos llevarlos a un examen de conciencia diario, de cómo estamos viviendo esa moralidad humana. Si lo que está saliendo de mi boca, si las acciones que están reflejando mis manos son las que verdaderamente brindan gracia hacia Dios, o simplemente estamos actuando bajo nuestro propio criterio y bajo nuestra lineamiento, bajo nuestros pensamientos o nuestras doctrinas del falso mundo que nos están vendiendo ahorita. Entonces, sí sería muy importante que nosotros, que eso que estamos haciendo como hijos, lo lleguemos a transmitir a nuestros hijos como padres, porque nos preocupamos demasiado por sus acciones físicas o cotidianas, que como lo veíamos como en el programa anterior, hay veces que son hasta propios de la edad, que ni siquiera son malas acciones que esté haciendo, sino son condiciones humanas normales, y nos preocupamos más por esas acciones porque se regó el café en la mesa, a que el niño le haya respondido de mala manera a sus abuelos o a sus padres, o le haya faltado respeto, a cosas, le brindamos menos atención a esas cosas, donde podemos verdaderamente educar su parte moral. Entonces, es como identificar bien qué es lo verdaderamente importante a lo que es particular, a lo que va a pasar por simple, no sé, instinto, guía o periodo sensitivo por el que le están pasando a nuestros hijos, pero sin descuidar nuestra parte como hijos de Dios. Eso es muy importante, porque nosotros hay veces solamente queremos demostrarle a los demás lo que hacemos y todo, pero no nos alisamos en nuestras casas. Y hay veces, como nosotros en Misioneros también nos puede estar pasando, nos dedicamos de pronto a dar a los demás y todo, pero no vemos cómo estamos en nuestro actuar en nuestras casas, de nuestra entrega hacia nuestros hijos. Y Dios nos dio, como decías tú, Dios nos dio como esa misión, ¿no? Que son nuestros hijos. Y toda esa gracia nosotros la podemos o la vivimos conforme a lo que verdaderamente somos. Esa gracia la conseguimos en algo tan simple como son los sacramentos, vivir la Eucaristía, los mandamientos. Entonces son cosas, la comunión, la reconciliación, el matrimonio, qué ejemplo nosotros como esposo y esposa estamos dando a nuestros hijos. Y lo que decías tú es importante. En ocasiones nos importa, o tal vez reconocemos más la parte intelectual, que pues está bien, ¿cierto? Pero el papel fundamental y nuestra misión es esa parte moral, esa moralidad humana, es donde definitivamente lo que tú leías al principio del programa, las estadísticas
o la encuesta de lo que estamos viviendo actualmente y lo que espera, y todo eso se va a un hogar donde ya papá y mamá pues se dedican a otro tipo de cosas, ya tal vez no es tan importante o escuchar a nuestros hijos, y bueno, ahí se van formando o desviando, como se dice, del camino. Así es. Y yo creo que se nos puede olvidar que nosotros somos hijos de Dios y que verdaderamente, como decía Aristóteles, ¿qué es la educación? La educación es hacer que un muchacho crezca en virtudes. Y nosotros muchas veces como papá tenemos la opción de poder descuidar la parte moral. Quizás porque de pronto es la más difícil y la que más dedica tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y tenemos que ser conscientes que en la vida hay actos buenos y hay actos malos. O nos hacen más buenos o nos hacen más malos. Lo que nosotros hacemos día a día. Si decimos mentiras, pues es un acto malo, objetivamente malo. Y ese acto nos va a hacer cada vez malos, o cuando hay alguna virtud, la humildad, la sinceridad, pues ese acto nos va a hacer cada vez más buenos. Nosotros como padres podemos omitir esa parte moral, ¿no? Digamos, decimos, no, definitivamente yo no le voy a hacer esa parte, yo me preocupo porque hoy en día, por ejemplo, muchos padres dicen, no, lo más importante es preocuparnos porque sea un buen estudiante, porque tenga su carrera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros dejamos desarmados a un niño moralmente lo dejamos desarmado, no le enseñamos nada moral, pues el niño pronto, tarde o más temprano, el niño se va a volver a rearmar de sus cosas. Y aquí el padre nos habla de algo muy interesante que yo les quisiera leer, que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Primero, antes de hablar lo que dice el padre en su libro, es que hoy hay niños groseros, hoy hay niños maleducados, hoy hay niños mentirosos, hoy hay niños que no respetan a los papás. Se sacan una buena nota en el colegio y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no aquí no le queremos dar como quien dice, decir, no, es que, o sea, que está mal que le vaya un niño bien en el colegio, no, está muy bien. Pero es que si hay un niño que es grosero, si hay un niño que es mentiroso, si hay un niño que le responde mal a sus papás y saca buenas notas, pues es grave, porque lo más importante es la moral, aprenderle a educar la conciencia a los hijos. ¿Qué es bueno que le vaya bien en el colegio? Muy bueno, pero si tú te preocupas porque le vaya bien en la parte moral, también le va a ir muy bien en el colegio, es cierto que tenga alguna discapacidad. Entonces, ¿qué pasa, Kate y Ricardo y a todos los papás que nos ven en esta mañana? Que estamos tomando medidas que no son estamos tomando las correcciones innecesarias al caso, por ejemplo. Porque es posible que un niño es mentiroso y yo no ve televisión durante una semana. ¿Qué tiene que ver la mentira con la televisión? Cierto, la televisión les hace daño, pero si tú no te preocupas por trabajarle la mentira y te preocupas por castigarle con otras cosas que no tienen nada que ver, te vamos a ir por muy mal camino. O por ejemplo, esto es lo que yo quiero que seamos conscientes. En los Estados Unidos hay unas consecuencias nefastas. Niños que llegan al colegio con armas de fuego a matar a sus compañeros. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Ante el problema de las armas, que para nadie es un secreto en colegios y en universidades, que llegan muchachos disparando y matando, muchos en Estados Unidos dijeron, no, vamos a poner detector de metales, por ejemplo. Entonces, ¿será que a la situación de un muchacho que vaya y asesina a sus compañeros de colegio, lo más obvio sería que pusieran un detector de metales en la entrada de un colegio? ¿Qué? Esa sería la solución. No, claro que no. Esa no va a ser la solución. Y mire las consecuencias que se han venido viendo. Ante el problema del creciente de niños que entraban armados a las escuelas, ¿qué hicieron las autoridades correspondientes? Poner detectores de metales a las puertas. Es decir, no hicieron nada. En consecuencia, en marzo de 1998, 2 niños de 13 y 11 años despechados porque no sé por qué motivo montaron armados una emboscada a sus compañeros y profesores. Resultado, 9 niños y una profesora muertos, heridos.
En lugar de promover una auténtica educación que hiciese caer en la cuenta a los niños de que eso es objetivamente y moralmente malo, y por ello no deberíamos hacerlo, en lugar de formar verdaderos contenidos morales de la conciencia de los niños, ponen detectores de metales como si el problema estuviese así resuelto. El problema así ni siquiera está planteado. Resultado, el 20 de abril de 1999, más de lo mismo, dos adolescentes de 17 y 18 años en un instituto de Denver, Colorado, mataron a 13 compañeros y a un profesor, hirieron a otros muchos y no hicieron saltar todo el edificio porque ante el acoso policial se suicidaron. Y a primeros del 2000, un niño de 7 años mató de un disparo a un compañero de 6 años en su colegio. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, es que la parte moral nosotros si quiere la podemos olvidar, pero las consecuencias las estamos viviendo de una manera desfavorida. Hoy vemos embarazos a más temprana edad, vemos muchachos a más temprana edad consumiendo alcohol, drogadicción. ¿Qué nos va a esperar a nosotros, nuestros hijos, y nosotros como papás no hacemos un despertar? ¿Sí ves? Porque estamos tomando las decisiones equivocadas. Porque yo no puedo preocuparme más por la parte intelectual o por la parte de adiestrar a un muchacho, porque eso es como si estuviera yo educando un caballo, estuviera adiestrando un caballo, con la única diferencia que es que un caballo no va a desear ser malo, y nosotros sí, porque tenemos nuestra inclinación al pecado original, nosotros somos los únicos que vamos a desear el mal. El hombre es el único que sabe que consume drogas y sabe que le hace daño y a pesar de eso la consume. El hombre es el único que es capaz de fumarse un cigarrillo, de tomar aguardiente, sabiendo que le puede hacer daño a su cuerpo. Entonces yo creo que, Katy y Ricardo, tenemos que despertar, ¿no? Entonces, sigamos con este tema. Sí, papá, porque por ejemplo, digamos que continuando con la línea que venías expresando, si vemos algo sobre la problemática de la educación y de nuestros muchachos ahorita, de los jóvenes desde los 12 años hasta los 16 años en esa adolescencia, no es corregir el problema solamente con una acción de represión, como lo que pasaba, lo que comentabas en el libro, sino de corrección de la raíz del problema. ¿Sí? Es entender nosotros cómo con falsas creencias o con una falsa frase puede dañar todo un proceso educativo de una generación. Cuando, por ejemplo, muchos de la edad de nosotros, es que yo le quiero dar a mi hijo lo que nosotros no tuvimos, ¿sí? Porque cambiamos nuestro modelo educativo de la parte moral, de la buena educación, de valores, de virtudes, por el tener. ¿Sí? Por el tener las cosas materiales, para que él se pueda comprar su casa, para que pueda viajar por el mundo, para que pueda hacer todas esas cosas. Entonces, para poder hacer eso, descuidamos nuestro núcleo familiar y mandamos también a que mamá también fuera y saliera de ese núcleo familiar, saliera de la casa, y eso no es malo, o sea, no estoy juzgando de que la mamá siempre tiene que estar en la casa, no, pero cuando nosotros tomamos decisiones de salir de nuestra casa, también tenemos que asumir la responsabilidad de que tenemos que cumplir otras responsabilidades que ya teníamos, no por el hecho de salir de la casa, entonces vamos a dejar hacer las cosas básicas, necesarias, y que por creencia de fe de nosotros y de nosotros como humanidad debemos hacer, que es la educación de nuestros hijos. Al descuidar esa parte, listo, le dimos herramientas a nuestros hijos en la parte intelectual porque les dimos buena educación, les dimos cosas materiales y todo, pero descuidamos su formación moral, su formación de virtudes, de educación, y entonces al descuidar esa parte es donde nuestros hijos ahorita cuando se exponen al mundo y ya pasaron a esa edad de los 16 años y todo, el mundo se los come vivos, porque todo lo que le diga, lo que escuche por acá, lo que escuche por allá y de todo va a ser influenciable en ellos. Entonces ellos no van a tener unos buenos principios, unos buenos valores de saber qué es lo que tienen que decidir, y comienzan a ver ese ejemplo que vieron de pronto en su casa, donde sus papás también eran de esas personas que moralmente no tenían buenas acciones, eran malos en esas acciones, y lo que hacen son modelos repetitivos de esa forma de educación, y en ocasiones hasta peores, porque esos modelos educativos se duplican y se agrandan.
Entonces el que de pronto, desafortunadamente, el joven que creció en un hogar donde se veía el maltrato a la familia, donde se veía el alcohol, donde se veían las drogas, el robo, bueno, cosas así, después en su modelo va a ser aún más agresivo, va a maltratar aún más, va de pronto a que yo quiero, hice que mi papá fuera un ladrón pequeño y entonces yo quiero ser el más grande del mundo en esas cosas. Entonces descuidamos tanto esa parte que no entendemos la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos. Entonces, a lo que estamos llamando con esta información que les estamos dando hoy, es eso, a que nos preocupemos por cada una de las acciones que hacemos nosotros como padres y las enfoquemos sobre el comportamiento de nuestros hijos, de que nosotros seamos corazones ahorita, que formemos corazones fuertes, que sean capaces de ejercer esa libertad que Dios nos dio con toda autoridad de irse por y escoger siempre las acciones correctas, del buen vivir, las buenas virtudes y todo, para que en el momento de pasar unos 10 años, de que nuestros hijos pequeños ya entren a otra generación, tengan la capacidad de ser y de tener el carácter de decidir por dónde tienen que estar y cuáles son las buenas acciones, y con el tal motivo poder mejorar el mundo y la sociedad en la que cual se encuentran, y cuando se vean atacados poder decir no, no, porque esa es una palabra que nuestra juventud no acepta, de que nuestros hijos no aceptan, porque estamos acostumbrados a siempre estar abiertos y darles todo. Y otra cosa de pronto hay para agregar es no solamente también enseñarles, sino nuestro ejemplo, o sea, lo hemos repetido en programas anteriores, o sea, el papel fundamental de nosotros de poder hacer esas correcciones en el momento que es, como tú hablabas, cosas pequeñas, tu hijo trajo, por ejemplo, algo que no le corresponde del colegio. Entonces, en muchas ocasiones, ay, como es pequeñito, que dejémoslo, ay, sí, guárdelo, cambiémosle el nombre, eso no se dan cuenta. O sea, está bonito el carro. Está bonito ese carrito, fue a la visita donde la tía o algo del niño le gustó el carrito, se lo guardó, llegó a la casa, la mamá lo sabe o el papá lo sabe y, ay, eso es pequeño, eso, Entonces, ay, desde ahí esos pequeños detalles, o sea, nosotros ya estamos ahí diciéndole indirectamente a nuestros hijos, eso está bien. Y pues ellos en esa primera infancia todavía no identifican un poco como ese que está bien y que está mal. Ellos se basan mucho en nuestro ejemplo, o sea, las palabras ellos están grabando parcialmente todo lo que nosotros vamos diciendo. Por ejemplo, también cuando nosotros decimos mentiras, nosotros decimos a nuestros hijos, o muchas veces escucha uno papás de ella, nos quejamos mucho, mi hijo es un mentiroso, mi hijo es pataletoso, bueno, y no entendemos el por qué. Pues evaluémonos, analicémonos. Estás en casa y timbran y tú le dices a tu hijo, no, dígale que no estoy, o te escucha hablar con tu esposa o conversaciones y dice, ay, yo le dije que llegué tarde porque me cogió el trancón, es una mentirita, sí, una mentirita. Siempre nos vamos basando como justificando esas verdades, acomodándola como a nuestro diario vivir, ¿no? O sea, como que vamos justificando los errores, hasta uno mismo se cree hasta las mentiras. Entonces eso no debería pasar. En todas esas pequeñas acciones, no solamente enfocarnos en esa parte también moralito, pero con nuestro ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos esa oración en familia, el ejemplo como esposos que estamos dando, porque nosotros podemos decirle a nuestros hijos, no tienes que ser responsable, respetuoso con tus compañeros. Pero si papá o mamá no los respetan, o sea, son personas intolerantes, los escuchan en la calle cualquier cosita y ya groserías, o sea, muchas cosas, ahí ya se empiezan a adoptar modelos equivocados. Y después, cuando ya van creciendo, 10 añitos después, 5 años después, de acuerdo a la edad, nos vamos quejando, pero es que mi hijo, pero es que. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que a veces no son problemas de hijos, son de nosotros también como padres, y cumplir con esa primer misión que Dios nos ha dado. Como decíamos, Dios nos dotó a todos de inteligencia y voluntad, pero Él nos hizo libres. Entonces, de nosotros está de poder seguirnos formando y pues, obvio, no somos perfectos, pero también para eso Dios hizo cómo reconciliarnos, cómo cada día no decaer, que nunca es tarde, bueno, cometí un error, pero pues lo voy a corregir, educar a nuestros hijos en esas pequeñas cositas, en ese momento, ese es el momento preciso para poder decir qué está bien, qué es el mal, qué es bueno,
que es malo, o sea, llamar al pan pan, no de que, es que es una mentirita piadosa, no, o sea, mentira es mentira, y eso es bueno o es malo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que y es reconocer. cuando fortalecemos ese poder de decisión en nuestros hijos, cuando planteamos en su vida esos interrogantes y nos aterramos cuando ustedes lo plantean o nosotros lo planteamos en nuestra hija menor de 4 o 5 años, cuando creemos que ellos todavía no son capaces de identificar y tomar alguna decisión que aparentemente sea correcta o no sea correcta. Cuando ustedes hacen esos ejercicios se dan cuenta de que ellos con 4 o 5 años son capaces de identificar antes más que uno que una acción es totalmente correcta o es totalmente incorrecta. Entonces, si en ese momento nosotros no enfatizamos en esas decisiones y en esos interrogantes que planteamos a nuestros hijos, va a ser muy complicado que nosotros fortalezcamos su parte moral, porque lo único que estamos haciendo es dañando el trabajo que Dios hizo con nosotros al momento de nuestra creación. Al momento de crearnos, Él nos dio una ley escrita que nosotros tenemos en nuestro corazón fortificado y ya venimos de fábrica, digamos que de una manera positiva, de una manera buena. Pero al momento que nosotros comenzamos como padres a dañarlos o a dejarlos que estén en un ambiente que no corresponde al que ellos deben estar, comenzamos a dañarlos, a deteriorar ese corazón, a dañar sus comportamientos, a dañar sus costumbres, a debilitar y en algunos momentos hasta sacar de sus corazones totalmente sus comportamientos de buena manera. Entonces, nosotros como padres debemos entender ese nivel de responsabilidad que tenemos, de que toda la consecuencia de nuestros hijos están bajo nuestra responsabilidad y casi en su totalidad el porcentaje de toda su educación, digamos, va a ser de mano de nosotros, de su comportamiento, de su adultez y todo, también va a ser de la calidad de educación que nosotros como padres y como matrimonios fuimos capaces de dar. Sí, Katy, Ricardo, yo creo que eso es muy importante. O sea, es que esto puede sonar muy repetitivo, pero es que en todo el tema de educación no se puede dejar de hablar de educación si no se habla del ejemplo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que suele pasar mucho y es que nuestros hijos no nos perdonan nada. Nada es porque ellos todo lo ven como nosotros actuamos. Por ejemplo, aquí quisiera recordar un día estaba en el centro comercial y entramos a Locatel a comprar unas cosas y resulta que llegó la señora, la celadora y dijo, no, es que tu niño tumbó un aceite, eso era como un champú para niños y se cayó y se rompió y lo tienen que pagar, Lenny, pero es que mi niño no ha tocado nada, si quiere mire las cámaras. Y nosotros nos quedamos ahí quietecitos y en ese instante la niña y un papá que estaba pues con 2 hijos, que la niña había tumbado eso, ahí mismo que vieron que a nosotros nos cogieron, mientras miraban las cámaras se escabulleron. Entonces, un papá no se da de cuenta, cuando revisaron las cámaras y se dieron cuenta que no habíamos sido nosotros, sino ellos, y dieron cuenta pues cómo sale el papá con las niñas porque ellos sabían, el papá no se dio cuenta el daño que le hizo a esa niña y que él mismo va a sufrir las consecuencias el día de mañana, que va a ser la niña que va a romper algo en la casa y que se va a esconder. ¿Por qué? Porque papá se escondió. O sea, lo importante es que nosotros aprendamos a asumir esas consecuencias. Muchos papás hoy sufren con los hijos adolescentes, pero ¿por qué se sufre tanto? Porque es que los problemas de los hijos uno nunca sabe que son de la noche a la mañana, que uno ya los vio cuando eran más niños. Hay muchos papás que vienen engañando a los hijos, sí, yo ya te traigo eso, yo me voy y ya vuelvo. Me demoro 5 minutos, pero resulta que el papá tenía que irse a trabajar y engañó al niño y sabía que hoy no volvía más. Pues las mismas mentiras que el papá utiliza para engañar al niño son las que el niño cuando sea adolescente va a utilizar para engañarnos. Entonces nosotros como papá tenemos que saber que la clave de la educación es donde nosotros ponemos el listón, dónde es que nosotros ponemos la clave de lo que nosotros queremos en nuestros hijos. Si nosotros queremos que verdaderamente nuestros hijos sean virtuosos, si nosotros verdaderamente queremos que nuestros hijos sean educados, ¿dónde vamos a poner la clave de su educación? ¿Qué queremos de ellos? Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar
todo lo que nosotros hacemos. Y no es que nuestros hijos necesiten unos papás perfectos, pero sí unos papás que aprendan a reconocer que se equivocan, unos papás que necesitan ir a confesarse, que necesitan acudir a los sacramentos, ¿sí ves? Por ejemplo, en este tiempo de tan difícil de pandemia, nosotros les cuento, pues nos visitó el COVID, que fue algo duro, ya nuestros niños habían pasado y los 4 mayores se fueron para misa, porque ellos saben que sin el domingo no podemos vivir, pero si hay veces por un dolorcito de cabeza o por alguna enfermedad dejamos de ir a misa, pues el día de mañana ese mismo niño cuando crezca le va al dolor de cabeza, no va a ir a misa, no va a ir a misa. Entonces, Katy y Ricardo, yo les quisiera compartir la frase de la semana. La educación debe llegar a formar a un verdadero hombre. Eso es lo que necesitamos verdaderamente la educación. Formar hijos, hijas virtuosos verdaderamente. Necesitamos que sean niños bien formados también intelectualmente, sí, pero primero que le demos una muy buena formación educativa, que le demos una muy buena educación en las virtudes. Y antes de ponerle nuestro trabajo de la semana, no sé, Katy y Ricardo, ¿qué le quisiéramos decir a los padres de familia? Mejor dicho, como quien decirles, pues, ánimo, ¿qué recomendaciones les pudiéramos dar? No, yo pienso que una de las principales es hacernos ese examen de conciencia diario, de cómo nosotros como padres estamos y volvemos a lo que hemos, como tú lo decías ahorita, digamos que en algunos momentos en los temas en la educación de los hijos se vuelven repetitivos y lo hemos dicho varias veces, pero nosotros como padres tenemos que tener un proyecto educativo de nuestros hijos. Nosotros no podemos educar con el día a día, con el empirismo, con caer con lo que hay, con lo que vaya llegando, vamos mirando a ver qué hacemos y todo. No, nosotros tenemos que tener estructurado hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Saber de que nosotros tenemos que crear seres humanos para Dios, de que tenemos que tener seres intelectuales para una sociedad, pero que tiene que estar regido por su comportamiento, por sus valores, por sus virtudes. Que tenemos que tener personas o deportistas que en su parte física y todo también estén bien condicionados, pero que a la vez también tengan buenos actos, que su comportamiento sea ético, que sea con una entrega, que sea con compromiso, ¿sí? No podemos quitarnos de la cabeza esa corporalidad que tenemos en nuestra condición humana, de que estamos conformados por 3 partes, no lo olvidemos, una parte física, una parte intelectual y una parte de virtudes y de valores. Entonces las 3 tienen que estar fortalecidas, pero las primeras 2 que encaminamos tienen que vivir en función de la otra siempre. La parte física y la parte intelectual tienen que tener en función de las virtudes, de los valores, de la entrega, del servicio hacia los demás, de que nuestro conocimiento, por más inteligente, tiene que estar llevado a servir a los demás, a mi familia, de mi entrega física, tiene que ser también por eso mismo. Entonces, eso no lo podemos descuidar, es algo que nosotros debemos de tener siempre presentes. Estructuremos la educación de nuestros hijos y interesémonos más por esa formación moral, por esa formación ética, por esa formación de virtudes, que toda la parte intelectual, como se dice, llegará por añadidura y todo, y es algo que en cualquier momento de su vida puede ir fortaleciendo, pero si nosotros esta fase descuidamos esta fase en la primera infancia, en la segunda infancia, en su adolescencia, en educación de virtudes y todo, ya después va a ser casi imposible llegar a reformarlos, a remoldear, a replantear su vida y sus comportamientos, va a ser muy complicado. Entonces no descuidemos eso y pues esa sería mi apreciación desde esa parte. Y de que también como para añadir, de que nuestra única condición para vivir sea esa verdad, ¿no? O sea, nosotros como padres, ese ejemplo que le demos, de que no estemos justificando actos, de que no que estemos disfrazando de verdad esas verdades. Nosotros si no estamos en una verdad, si sabemos que hay algo incorrecto y lo justificamos, no, es pequeñito, es una mentirita, entonces, como tú lo contabas, los papitos que se fueron en el centro comercial, no, o sea, evaluémonos nosotros como padres, o sea, desde ya, en cualquier momento, lo más mínimo que hay, vivir en esa verdad, como lo dice el Señor, esa verdad nos hace libres.
Entonces, vivir como en esa mentira, eso también es como un taco, es como cuando uno quiere decir algo y como que lo cuenta y entonces vivir como pareja, como en familia, que nuestra condición de vida de verdad sea esa verdad, y que no justifiquemos o acomodemos la ley de Dios o las leyes a nuestro modo, porque vamos como acomodando las cosas. Entonces sería de pronto también algo que podemos hacer en la familia. Muy bien, Kate, Ricardo, yo creo que tenemos que hacernos una revisión, un examen de conciencia de nuestra parte moral, de cómo nosotros la estamos viviendo, ¿sí ves? Porque recuerden, nuestros hijos lo ven todo. Dios no nos dio hijos ni ordenados ni desorganizados, nos dio hijos para que nosotros los formáramos. Y en esa formación soy yo como papá lo que estoy escribiendo en él, lo que estoy escribiendo en su corazón, en su alma. ¿Sí ves? Si mis hijos ven un papá recto, un papá que a pesar de que nadie lo está viendo, lo que tú decías, se rige bajo la verdad, es un papá que hace lo correcto, es un muchacho que va a llevar la verdad siempre. Pero si papá ve que utiliza bajo su conveniencia, eso que llegó el policía y le iba a hacer el parte y le pasó el billetico de 50, ustedes no se imaginan cómo destruye la vida de los hijos eso. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque todo lo vivimos justificando. Y el grande problema es que uno como papá justifica todos sus actos, mas nunca justifica los actos de los hijos. Y los hijos son el fiel reflejo de lo que somos nosotros. ¿Sí ves? Un papá mentiroso es un hijo que va a ser mentiroso totalmente. ¿Sí ves? Un papá imprudente va a ser un hijo imprudente. Entonces, nosotros como papás, primero seamos conscientes que tenemos que trabajar la conciencia de nuestros hijos. Por eso aquí más adelante vamos a seguir desarrollando el libro. Muchos papás dirán, no, pero yo quiero más, ¿cómo hago? Vamos a seguir, para eso sigue el programa. Para eso sigue el programa, vamos a seguir trabajando el libro y vamos a ir dando algunas herramientas. Comencemos primero por despertar, por saber qué es lo que queremos de nuestros hijos y a qué es verdaderamente lo que le estamos dando importancia. Carlos, hermano, mostremos nuestro trabajito de la semana. Trabajo de la semana. Durante esta semana voy a revisar a qué le doy más importancia en la educación de mis hijos, sea una mala acción o una mala calificación. Porque como decíamos anteriormente, un muchacho grosero, un muchacho maleducado, un muchacho mentiroso, llega con buenas notas a casa y no pasa nada. Y eso no puede seguir siendo así. ¿A qué voy a revisarme como papá esta semana? Y voy a verdaderamente a revisar yo a qué le doy más importancia. Sí, porque muchas veces también un muchacho se esforzó al máximo en el colegio, al máximo, y sacó una mala nota y nos vamos contra el muchacho. Y nos olvidamos de su parte humana. Se nos olvida lo virtuoso, lo cariñoso, lo compañerista, lo buen hermano que es. Entonces, que un muchacho sea buen estudiante, muy bien, ¿sí ves? Pero nos tenemos que preocupar primero por la parte moral, por la parte moral. Un muchacho bien formado moralmente también va a ser un muy buen estudiante. Entonces, ánimo, padres de familia, nunca es tarde. No sé, Katy, Ricardo, si quisieran decir alguna cosa ya para terminar con nuestra oración final. Sí, papá, no, es invitarlos a que como padres, en ese trabajo de la semana que estabas exponiendo, miremos de que esos comportamientos negativos que hay veces estamos haciendo en nuestros hijos o que estamos viendo en nuestros hijos, antes de entrar a corregirlos, son alarmas de que analicemos nosotros como padres qué los llevó a que lo estén realizando ya en manera repetitiva. Por ejemplo, si estamos descubriendo que nuestros hijos están mintiendo de manera constante, antes de llegar a entrar en un correctivo, reunámonos papá y mamá y miremos si es que nuestro comportamiento como padres y en el ejemplo que le hemos dado, porque en algunos momentos lo podemos hacer por nuestra condición humana o ya porque es un hábito en nuestras vidas y ellos ya asumieron ese hábito, entonces antes de entrar a corregir en ellos, tenemos que corregir en nosotros. Entonces, analicemos esos comportamientos negativos repetitivos en nuestros hijos y después los llevamos a nuestras vidas como padres para poder plantear soluciones acertadas a esas problemáticas que se están presentando. Papá, era algo que queríamos aconsejar. Gracias, Katy y Ricardo. Y cuando hay un mal hábito, hay que revisar qué es lo que está pasando.
antes de ir a hablar con los hijos, echémonos la revisadita a nosotros, ¿no? Porque hay veces uno no da por malo, hay veces nosotros misioneros, pero vivimos diciendo viaje de mentiras por excusarnos, o llama al director de la misión, hey, ¿quién como Dios? ¿Qué pasa que están descuidados? Es que estamos un poquito enfermos. Y el niño dijo, pero bueno, yo no sabía que papá estaba enfermo. ¿De dónde le salió esa tos, por ejemplo? No, que es que tenemos muchas tareas con los niños. Y el niño, pero sí, nosotros ya acabamos las tareas. Esas realidades son las que nos tienen que llevar a que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo y formando en nuestros hijos. Entonces, vamos a terminar con una oración. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta mañana. No se les olvide compartir el link del programa Tus Hijos, Tu Misión. Estamos ya en nuestro programa 48, hay 47 programas anteriores grabados. Hay muchos padres de familia que nos dicen, ay, no, sufro mucho cuando es lunes festivo, que siempre desean ver el programa. Entonces, compartan el link con muchos padres de familia para que despertemos, ¿no? No tenemos los hijos perfectos, no somos los papás perfectos, pero sí nos preocupamos todos los días por formarnos, por ser mejores padres. Oremos mucho por nuestros hermanos de comunidad, oramos también por todos ustedes que están enfermos a causa de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salud. Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias, mamá, por esta mañana, de manera muy especial por este tema tan educativo, formativo y tan maravilloso que hemos tocado, que es como educar la conciencia de nuestros hijos, de que estemos educando y formando hijos buenos, hijos santos. Hoy te pido, Virgencita Santa, que nos ayudes mucho en esta tarea educativa, que nosotros como padres nos pongamos en la tarea de formar hijos buenos, hijos virtuosos. Verdaderamente queremos más importancia a la parte moral, que a la parte intelectual y a la parte física. San José, hoy te pido que tú que eres el terror de los demonios, tú que fuiste verdadero esposo y verdadero padre de Jesús, seas tú dándonos la gracia y rogando a Dios para que podamos llevar a cabo esta gran misión. Bendita sea tu pureza y eternamente sea, pues todo Dios te recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Santa Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco esta mañana, cada corazón, Madre mía. Amén. Ánimo, no se pierda nuestro próximo programa, Tus Hijos, Tu Misión. Recuerda compartir el link.